Nadie olvida esa noche en la que todo México se detuvo, el estadio explotando, la gente con lágrimas en los ojos y un nombre en la boca, Oribe Peralta, el tipo que no solo metió 2 goles, sino que escribió una de las páginas más locas en la historia del fútbol mexicano. Esa final no se jugó, se sintió en el pecho de millones, y fue el quien hizo temblar al mundo entero. Lo habían subestimado 1000 veces, lo habían llamado jugador del montón, decían que nunca iba a brillar, que no tenía nombre, que no tenía la sangre para soportar la presión, y cuando todos lo miraban de reojo como si no existiera, él apareció en el momento más grande, en el escenario más pesado, y le cerró la boca a todos de una forma que nadie vio venir. Oribe no nació con un apellido que le abriera puertas, no tenía padrinos ni campañas de marketing, lo que tenía era hambre, una rabia silenciosa que se notaba en cada balón que tocaba, en cada entrenamiento, en cada minuto que pasaba en la banca mientras otros que no sudaban ni la mitad tenían titulares asegurados. Esa hambre lo llevó de canchas de tierra a los ojos del mundo, y en esa final, cuando el planeta entero miraba a México, él no tembló, no dudó, no titubeó, la mandó a guardar 2 veces y se volvió eterno. Pero así como la gloria llega rápido, la caída también llega sin avisar, y cuando todo el país coreaba su nombre, cuando parecía que nada podía romper esa historia perfecta, empezaron a aparecer las grietas, las mismas voces que antes lo adoraban comenzaron a dudar, los que lo abrazaban después de un gol empezaron a mirarlo distinto, ya no era el héroe invencible, ahora era el veterano, el que estorba, el que ya no corre igual, y así, poco a poco, lo fueron empujando hacia la sombra sin que casi nadie se diera cuenta. Lo peor no fue perder minutos, lo peor fue sentir como el mismo lugar que un día fue su casa empezó a cerrarle las puertas, el vestidor dejó de ser familia, el club dejó de ser refugio, y los que decían estamos contigo empezaron a desaparecer uno por uno, y mientras eso pasaba, su cuerpo también empezó a gritarle que ya no era el mismo. Rodillas que dolían más que nunca, tobillos que no perdonaban, inyecciones para aguantar partidos, y aún así, él seguía, porque no quería irse como un suplente olvidado, no después de todo lo que había dado. Y lo más cruel es que cuando ya no le sirves, simplemente te borran, sin homenajes, sin respeto, sin memoria, pasas de portada a nota pequeña, de ídolo a estorbo, de levantar un país a ser el tipo que ya no debería estar ahí, y mientras el público seguía mirando nuevos nombres, él se fue apagando en silencio, tragándose todo lo que sentía, sin que nadie realmente supiera cómo era vivir esa caída. Por fuera decían que todo estaba bien, pero por dentro se estaba desmoronando, amigos de toda la vida desaparecieron, gente cercana lo traicionó, promesas firmadas se rompieron como si no valieran nada, la fama que un día fue su armadura se volvió una jaula que lo dejó atrapado, sin espacio para respirar, sin a quién recurrir, sin la voz de ese estadio que un día rugió por él. Y tú sabes quién fue, tú gritaste alguno de sus goles, tú sentiste lo que generaba, por eso si alguna vez gritaste gol del Cepillo, deja tu like ahora mismo, que se sienta que no todos olvidaron, que se sienta que todavía hay quienes no olvidan a los que lo dieron todo. Porque lo que viene a continuación no es lo que se contó en la tele, no es la versión bonita de las entrevistas, esto es lo que de verdad pasó detrás de la sonrisa, esto es lo que nadie quiso contar. Lo que mucha gente no sabe es que cuando todo empezó a romperse, no fue de golpe, fue como si alguien fuera quitando piezas de un edificio mientras tú sigues dentro, y tú sigues fingiendo que todo está bien, pero ya escuchas las grietas, sientes las vibraciones, sabes que en cualquier momento se te viene todo encima, y lo peor es que nadie más parece escucharlo. El vestidor ya no sonaba igual, la energía que antes levantaba al equipo empezó a desaparecer, las miradas cómplices se transformaron en silencios incómodos, y cada entrenamiento parecía más una prueba de resistencia que un momento de unión, los chistes que antes lo hacían reír ahora eran cuchillos disfrazados, comentarios que no iban directo a él, pero que sabías perfectamente que tenían nombre y apellido. Oribe no era ingenuo, sabía leer la cancha y también a las personas, sabía cuando un pase viene con intención y cuando una sonrisa viene envenenada, empezó a notar cómo lo iban aislando sin decirlo, cómo las decisiones se tomaban sin mirarlo a la cara, cómo la jerarquía que se había ganado a base de sudor se desmoronaba con la facilidad de un castillo de arena. Y no era que ya no metiera goles, es que ya no les convenía que los metiera, porque cuando alguien brilla demasiado en un entorno podrido, la estrategia no es apoyarlo, la estrategia es apagarlo, y él lo sintió en carne viva. Cada vez que salía a la cancha tenía la sensación de estar jugando un partido que ya estaba arreglado, no por el rival, sino por su propio equipo, cada pase que no llegaba, cada balón que no le daban, cada cambio absurdo que lo sacaba cuando más peligro generaba, todo tenía un mensaje escondido, ya no eres parte del plan. Y eso, para un tipo que había cargado con la responsabilidad de una nación, duele más que cualquier lesión. Porque las patadas sanan, las traiciones no. Las noches empezaron a volverse largas, ya no eran las típicas concentraciones donde se dormía con esa adrenalina de saber que mañana hay gol, eran noches de silencio, de mirar el techo y preguntarte en qué momento todo cambió, en qué minuto dejaste de ser el que todos seguían para convertirte en el que todos querían sacar del camino. Los medios no ayudaban, al contrario, olieron sangre y fueron directo por ella, titulares que antes decían el héroe ahora decían el acabado, programas que antes lo usaban para subir rating ahora lo usaban para burlarse, y lo más enfermo era que muchos de los que se reían eran los mismos que lo habían aplaudido de pie cuando levantó un país entero. Pero lo que más duele no es que te ataquen los enemigos, es que te apuñalen los tuyos, esos que estaban dentro, los que compartían mesa, los que se llenaban la boca diciendo somos familia.
Empezaron a filtrarse historias falsas, rumores fabricados, versiones editadas a gusto de quien quería verlo caer, y aunque él sabía que no podía ir aclarando cada mentira, también sabía que si se quedaba callado, cada palabra se clavaba más hondo. Y mientras afuera se construía esa imagen de jugador viejo y estorboso, por dentro seguía entrenando como un loco, reventando los límites de su cuerpo, tratando de demostrar que todavía podía, que no se había apagado, que seguía teniendo esa chispa que levantó a un país entero. Pero en este juego, cuando alguien poderoso decide que estás fuera, ya no importa si corres más que nadie, si te partes el alma en cada pelota, si das la vida por la camiseta, ya está decidido. El día a día se convirtió en una película de terror que nadie más veía, y lo más cabrón es que no puedes parar, porque si paras, te hunden más rápido, y si sigues, te desgastas hasta desaparecer. Un infierno silencioso, disfrazado de fútbol profesional. Y lo peor, lo que de verdad lo partía, era que todo eso pasaba mientras afuera la gente pensaba que simplemente ya no le daba, como si se tratara solo de físico, como si fuera cuestión de edad, cuando en realidad lo estaban empujando al abismo desde adentro. Mientras el público gritaba por nuevos héroes, mientras los flashes buscaban caras más jóvenes, mientras los técnicos le daban la espalda con sonrisas falsas, Oribe tragaba la rabia, no porque fuera débil, sino porque sabía que si explotaba una sola vez, si perdía la calma un segundo, les daría la excusa perfecta para terminar de enterrarlo. Y aquí es donde se separan los que aguantan de los que desaparecen. Donde no hay cámaras. Donde no hay épica. Solo soledad. Soledad y la certeza brutal de que estás peleando contra un sistema entero que ya decidió que no estés ahí. Cuando la tormenta se hizo pública ya era demasiado tarde, los que estaban cerca lo sabían desde hacía meses, pero para el resto todo explotó de golpe, de un día para otro Oribe pasó de ser un nombre respetado a convertirse en carne de noticiero, memes, titulares sensacionalistas y programas de opinión que se turnaban para destrozarlo sin siquiera entender qué estaba pasando dentro. La televisión lo usaba como carnada, cada gesto, cada cara cansada, cada partido sin gol se convertía en un debate eterno, como si un mal toque definiera toda una carrera, como si 20 años de lucha pudieran borrarse con un clip de 30 segundos en Prime Time, y lo más asqueroso de todo es que muchos de los que hoy lo señalaban, eran los mismos que lo aplaudieron de pie cuando llevó a México a la gloria. La presión mediática no era solo ruido, era una jaula que lo apretaba cada día un poco más, porque ya no importaba si jugaba bien o mal, lo habían convertido en personaje, no en jugador, y cuando eso pasa, ya no peleas por meter goles, peleas contra una narrativa que no controla nadie más que la prensa. Llegaba al estadio y antes de tocar un balón ya tenía encima 1000 ojos buscando el error, esperando el fallo, con la cámara lista para capturarlo y subirlo a redes antes de que el partido terminara, y ahí, en ese instante, no estás compitiendo contra 11 rivales, estás compitiendo contra un país entero que ya tiene un veredicto. Los abucheos no duelen cuando vienen de extraños, duelen cuando vienen de la misma grada que antes te idolatraba, cuando reconoces las voces que gritaron tus goles y ahora gritan que te vayas, y ese eco se te clava en la cabeza, no en los oídos, en la cabeza, y lo llevas a casa, a la ducha, al silencio de la madrugada, a cada espacio donde nadie más está. Los patrocinadores empezaron a desaparecer uno por uno, como si nunca hubieran estado, contratos congelados, campañas canceladas, promesas sin respuesta, el mismo nombre que antes les daba orgullo, ahora era un peso, y ninguno de ellos quería cargarlo, todos querían despegarse como si él fuera un virus que podía manchar su imagen. Los clubes lo trataban como si fuera un mueble viejo, algo que alguna vez tuvo valor pero que ahora estorba, ya no era prioridad, ya no entraba a los planes, ya no le hablaban de liderazgo ni de jerarquía, le hablaban de minutos contados, de banca, de aceptar que su momento había pasado, y lo decían con esa sonrisa hipócrita que te perfora más que un grito. Y mientras todo eso pasaba, la gente afuera seguía tragándose el cuento, repitiendo titulares, compartiendo burlas, señalando sin saber, sin imaginar que detrás de esa camiseta había un tipo que cada mañana se levantaba con la garganta cerrada, con un nudo en el pecho, tratando de no dejar que el ruido lo partiera en pedazos. Cada entrenamiento era una batalla mental, no solo por recuperar ritmo, sino por no quebrarse frente a todos, porque cuando un jugador se rompe delante de las cámaras, no hay vuelta atrás, y él sabía perfectamente que si mostraba una sola grieta, lo iban a devorar. No dormía igual, no entrenaba igual, no respiraba igual, y sin embargo seguía apareciendo, seguía corriendo, seguía poniéndose esa camiseta que un día significó orgullo y que ahora pesaba como una cadena, porque no hay nada más duro que ver cómo el mismo símbolo que te dio alas, ahora se convierte en la piedra que te hunde. Y mientras todo eso ocurría, el ruido crecía como un incendio sin control, un incendio que no se apaga con palabras, porque no hay discurso que pueda contra una narrativa masiva, no hay verdad que compita con el morbo. La gente no quería escuchar lo que pasaba de verdad, querían sangre, querían un culpable, querían apuntar el dedo a alguien, y él era perfecto para eso. En los pasillos de los estadios ya no lo saludaban igual, ya no sentía el mismo respeto a las miradas, algunos bajaban la vista, otros simplemente lo ignoraban, como si ya no estuviera ahí, como si fuera invisible, como si hubieran decidido borrarlo sin tener que decir nada, y esa indiferencia pesa más que cualquier insulto. Y aún así, se plantaba en la cancha, apretaba la mandíbula y seguía, porque aunque el mundo ya lo estaba empujando afuera, él todavía no había terminado, todavía no se rendía, aunque ya nadie apostara por él, aunque la tormenta mediática lo cubriera todo, aunque el ruido no le dejara escuchar su propia voz. La peor batalla no fue en la cancha, fue en su cabeza,
Cuando las luces se apagaban, cuando ya no había cámaras, ni periodistas, ni hinchas gritando su nombre, solo un silencio espeso que se colaba por cada rincón de su casa, ese silencio que no te deja escapar de tus propios pensamientos, ese que se vuelve un enemigo cuando ya no tienes con quien pelear más que contigo mismo. Oribe, el tipo que había aprendido a convivir con la presión del estadio, empezó a vivir algo mucho más oscuro, la presión de estar solo con su mente. Antes, cuando el mundo se derrumbaba, bastaba un gol para callar a todos. Ahora ni siquiera eso alcanzaba. Podía tener un buen partido, correr como en sus mejores días, dejar el alma en la cancha, y aún así al día siguiente los titulares seguían hablando de su final, como si ya no importara lo que hiciera. Esa sensación de hablar y que nadie escuche es una de las cosas más duras que puede sentir un jugador que alguna vez tuvo a todo un país pendiente de cada movimiento. Era como gritar en medio de un estadio vacío, como si todo lo que construyó no significara nada más que un recuerdo bonito que la gente guardó en una caja y decidió no volver a abrir. La distancia no solo se sentía en la prensa, también en la gente que lo rodeaba, las llamadas empezaron a bajar, los mensajes se hicieron más fríos, los rostros que siempre estaban cerca comenzaron a desaparecer de a poco, como si su nombre ya no significara lo mismo, como si su caída fuera contagiosa. El entorno que antes parecía sólido, que se llenaba de risas después de un gol, ahora era un terreno lleno de eco y puertas cerradas. No había abrazos, no había palabras, no había esa energía que solo entiendes cuando estás arriba. Lo que había era vacío. Y un vacío que no hace ruido es el más peligroso. Había noches en las que miraba el techo durante horas sin poder dormir, repasando jugadas, decisiones, momentos, buscando respuestas que nunca llegaban. Intentaba entender en qué punto exacto el héroe se convirtió en carga, cuando pasó de ser imprescindible a prescindible, como algo tan grande podía volverse tan frágil sin que nadie lo notara. La soledad no duele por la ausencia de gente, duele cuando la gente está pero ya no te ve igual, cuando sus miradas ya no tienen brillo, cuando ya no esperan nada de ti, cuando te das cuenta de que dejaron de creer. Y eso perfora más que cualquier patada en el tobillo. Ni siquiera su familia, por más que lo amara, podía entender del todo lo que pasaba por dentro. No podían sentir ese nudo en el pecho antes de dormir, ni esa rabia muda que aparece cuando sabes que diste todo y aún así te quieren borrar. Afuera todos tenían su versión, pero nadie tenía su verdad. Y ahí es donde se da la verdadera guerra, no en los estadios, no en los micrófonos, no en las portadas, sino en el interior, cuando no hay aplausos, cuando no hay focos, cuando nadie grita tu nombre y el único que queda es el reflejo en el espejo, y ese reflejo no miente. Los días empezaron a volverse largos, casi eternos, como si el tiempo se estirara para recordarle que ya no era el mismo, que la cima había quedado atrás, que nadie iba a venir a rescatarlo. Los entrenamientos seguían, pero ya no tenían ese fuego que te levanta antes del amanecer, ahora eran más bien un recordatorio de que luchaba contra algo invisible, contra una tormenta que no se veía, pero que lo arrastraba igual. Y sin embargo, no bajó la cabeza. No por orgullo barato, sino porque era lo único que le quedaba. No podía controlar lo que decían de él, no podía obligar a nadie a creer de nuevo, no podía detener la máquina mediática que lo devoraba, pero sí podía decidir no rendirse. Y ese pensamiento, ese pequeño hilo de resistencia, era lo único que lo mantenía en pie cuando todo lo demás se estaba cayendo a pedazos. Había un punto en el que ya no quedaban focos, ni gritos, ni portadas, solo la respiración pesada antes de salir al campo, y ese instante, ese silencio que antes estaba lleno de adrenalina, ahora pesaba como un ladrillo en el pecho, porque ya no era el mismo Oribe de hace años, ya no era el héroe que el país miraba como si no pudiera fallar. Era un tipo que había visto cómo todo se derrumbaba frente a él, sin que nadie levantara un dedo para detenerlo. Y sin embargo, ahí estaba. No por obligación, no por contratos, no por nostalgia, sino porque lo único que no pudieron arrebatarle fue esa llama interna que lo llevó a convertirse en leyenda, esa que encendió cuando era solo un chamaco pateando una pelota en terrenos polvorientos, esa que no dependía de un estadio lleno ni de un micrófono en la cara, esa que era solo suya. Cuando te quitan todo lo externo, lo que queda es lo que realmente eres. Y él era eso, lucha. Ni títulos, ni medallas, ni cámaras. Lucha. La misma que lo levantó cuando no lo conocía nadie, la misma que lo sostuvo cuando todos lo querían borrar. Y esa parte no se apaga aunque te ignoren. Con el paso de los meses empezó a mirar todo con otros ojos, no desde el dolor que lo aplastaba antes, sino desde la claridad que te da haber visto a la gente que se queda y a la que se va, la claridad de entender que no todos están ahí por ti, muchos están por lo que representas, y cuando eso se acaba, también desaparecen. Lo que queda es tu esencia, y esa, aunque se desgaste, no se vende, no se traiciona, no se olvida. Ya no necesitaba que los titulares lo validaran, ya no buscaba a los mismos que antes le dieron la espalda, ya no tenía que gritar para que lo escucharan. La gloria había sido ruidosa, pero la verdad siempre fue silenciosa. Y en ese silencio aprendió a vivir sin máscaras, sin promesas falsas, sin depender del ruido. Y aunque muchos ya no hablaban de él, aunque su nombre había desaparecido de los carteles, él sabía que no hacía falta gritar para que su historia quedara marcada, porque lo que hizo nadie puede borrarlo, ni las críticas, ni el olvido, ni los que se bajaron del barco cuando empezó la tormenta. Su legado no dependía de si seguía en la cancha o no. Su legado ya estaba tatuado en la memoria de un país.
A veces el verdadero poder no está en volver a levantar trofeos, sino en no dejar que la caída te defina, en seguir respirando aunque el mundo te empuje hacia abajo, en seguir caminando cuando todos dieron media vuelta, en demostrar que no necesitas un estadio lleno para seguir siendo gigante. Y aunque no todos lo vean, aunque no todos lo digan, el eco de sus goles sigue vivo en la memoria colectiva, sigue en la garganta de los que estuvieron ahí, en las lágrimas de los que vivieron esa final histórica, en los que todavía, aunque sea por un segundo, sienten escalofríos al recordar cómo cayó al mundo con 2 toques. Porque las leyendas no necesitan que las anuncien todos los días, las leyendas viven en los que no olvidan. Y si tú fuiste uno de esos que gritó su nombre, si alguna vez te quedaste sin voz por un gol suyo, si todavía recuerdas ese momento como si hubiera sido ayer, entonces ya sabes lo que tienes que hacer, revienta ese like y suscríbete al canal, porque estas historias no se cuentan en noticieros, se cuentan aquí, con la verdad, sin filtros y sin maquillaje. Oribe no necesitó un final perfecto para ser eterno. Su historia no terminó cuando se apagaron los reflectores. Su historia se quedó en cada garganta que gritó su nombre. Y eso, por más que pase el tiempo, no se borra. Nos vemos en el próximo video.